Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien. Yo estoy aquí feliz y emocionado, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que, les aseguro que les va a dejar sin aliento. Prepárense para un viaje profundo y detallado lleno de drama, emoción, análisis y por supuesto, muchísima música. Hoy, desentrañaremos por completo la saga de la separación de un dúo que fue, y sigue siendo, explosivo. Un dúo que con su talento innegable, conquistó el mundo y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Un dúo que para muchos representaba la definición misma de la palabra éxito. Y lo más importante, vamos a analizar a fondo esa promesa que resonó con fuerza, nunca más. ¿Intrigados? Yo sé que sí. Así que sin más preámbulos, preparen sus palomitas, pónganse cómodos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Vamos a sumergirnos de lleno en esta historia que dará mucho de qué hablar. Para entender la magnitud de lo ocurrido, debemos retroceder en el tiempo, desmenuzar cada elemento y analizar cada detalle. Para ello comenzaremos por el principio, el origen de la chispa, el nacimiento de la leyenda. *** Capítulo 1, el ascenso meteórico, el dúo que encendió las redes ***. Hablemos de Demet. Demet. Un nombre que, como mencioné al principio, resuena con una fuerza increíble en el universo de la música latina. ¿Y quién es Demet? Bueno, es la mitad de un dúo que en su momento dominó las listas de éxitos, rompió récords de ventas y agotó entradas en cada concierto que realizaban. Junto a su compañero formaron algo mucho más grande que un simple grupo musical, formaron un verdadero fenómeno. Su impacto trascendió lo musical, permeando la cultura popular y definiendo una era. Demet, con su carisma arrollador, su voz inconfundible y su presencia escénica hipnótica, se convirtió en un ícono. Era la personificación del artista completo, cantante, compositor y un performer nato. Su energía en el escenario era contagiosa, su conexión con el público palpable. Era capaz de transmitir una gama increíble de emociones, desde la euforia más desbordante hasta la melancolía más profunda, a través de sus letras y su interpretación. Sus fans, una legión leal y apasionada, lo adoraban. Era un ídolo, un modelo a seguir para una generación que creció escuchando sus canciones. Pero por supuesto, la historia de Demet es inseparable de su compañero, la otra mitad de la ecuación, el complemento perfecto que hacía que la magia sucediera, Can. *** Capítulo 2, la otra mitad del cielo, el encuentro de dos mundos ***. Can, con su estilo único, su voz que complementaba a la perfección la de Demet y su habilidad innata para la composición, era el contrapunto perfecto. Mientras Demet irradiaba energía y fuego, Can aportaba una calma y una profundidad que enriquecía las canciones del dúo. Juntos crearon una sinergia pocas veces vista en la industria musical. Sus voces, aunque diferentes, se entrelazaban de manera armónica, creando un sonido único e inconfundible. La química entre Demet y Can no se limitaba al escenario. Se complementaban en la vida, se entendían sin necesidad de palabras y compartían una visión común, la pasión por la música y el deseo de conectar con su público a través de sus canciones. Esta conexión, esta complicidad, se reflejaba en sus letras, en sus presentaciones en vivo y en la forma en que interactuaban con sus fans. La unión de Demet y Can fue más que la suma de dos talentos individuales, fue la creación de algo nuevo, algo más grande, algo que resonaba en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Sus canciones, con letras que narraban historias de amor, desamor, esperanza y sueños, se convirtieron en himnos para una generación. *** Capítulo 3, la fórmula del éxito, canciones que conquistaron el mundo ***. El secreto del éxito de Demet y Can residía en varios factores. En primer lugar, su música. Sus canciones eran pegadizas, con melodías que se quedaban grabadas en la memoria y letras que conectaban con las experiencias y emociones de su público. Sus letras eran auténticas, honestas, y hablaban de temas universales con los que todos podían identificarse. En segundo lugar, su estilo. Fusionaron elementos de diferentes géneros musicales, creando un sonido fresco y original. Incorporaron ritmos latinos, pop y toques de R&B, creando una mezcla que resultaba irresistible para el público. En tercer lugar, su puesta en escena. Sus conciertos eran verdaderos espectáculos con coreografías elaboradas, efectos visuales impresionantes y una energía que contagiaba a todo el mundo.
Eran shows diseñados para entretener y emocionar, para hacer que el público se sintiera parte de la experiencia. Sus vídeos musicales eran obras de arte en sí mismos. Con una estética cuidada, coreografías espectaculares y una narrativa visual que complementaba a la perfección las letras de las canciones, sus vídeos marcaban tendencia y se convertían en eventos en sí mismos. Las radios y las plataformas de streaming se rindieron ante su música. Sus canciones encabezaron las listas de éxitos en todo el mundo, rompiendo récords de reproducciones y ventas. Sus conciertos agotaban entradas en cuestión de horas, demostrando el poder de convocatoria que tenían. Capítulo 4, el fin del dúo Choque Explosivo, ¿qué pasó realmente? Y entonces, llegó el momento que nadie quería, el fin del dúo Choque Explosivo. Un nombre que en su momento resonó con el mismo impacto que sus mayores éxitos. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos nos hicimos y que sigue generando debate. ¿Qué llevó a Demet y Can, dos artistas que parecían inseparables, a tomar caminos separados? ¿Qué llevó a la implosión de un dúo que había construido un imperio musical? Las versiones son múltiples, los rumores abundantes y las especulaciones constantes. Diferencias creativas La primera explicación, la más oficial, habla de diferencias creativas. Con el tiempo cada uno de ellos podría haber sentido la necesidad de explorar nuevos horizontes musicales, de experimentar con diferentes estilos y géneros. La libertad creativa que permitía la carrera en solitario podría haber sido un factor importante en su decisión. Egos y lucha de poder Otra versión, más sombría, habla de egos, de luchas de poder y de tensiones internas que se fueron acumulando con el tiempo. El éxito, la fama y la exposición mediática pueden generar presiones y desencadenar conflictos entre los miembros de un grupo. La ambición, el deseo de destacar y el control sobre la dirección musical del dúo podrían haber contribuido a la ruptura. Influencia de terceros No podemos olvidar la influencia de terceros. Managers, productores, amigos y familiares podrían haber tenido un papel, ya sea directo o indirecto, en la separación del dúo. Las presiones externas, los intereses económicos y las malas decisiones podrían haber contribuido a la fractura. Desgaste natural A veces, simplemente, la relación entre dos personas llega a un punto de desgaste natural. Después de años de trabajo en común, de giras, de convivencia constante, la chispa se apaga. La monotonía, la falta de nuevos desafíos y la necesidad de tomar distancia para preservar la amistad podrían haber sido factores determinantes. Sea cual sea la verdadera razón, o la combinación de varias de ellas, el fin del dúo fue un golpe duro para sus fans. Para muchos fue como perder a un amigo, a un confidente musical. Ver a Demet y Can por separado en el escenario, sin su compañero, era algo que rompía el corazón. Era como si les hubieran quitado algo que les pertenecía, algo que les hacía felices, algo que formaba parte de su vida cotidiana. La tristeza, la decepción y la nostalgia se apoderaron de las redes sociales, de los foros de fans y de cada conversación sobre el tema. Las canciones del dúo, que antes eran sinónimo de alegría y celebración, ahora evocaban un sentimiento de pérdida y añoranza. Capítulo 5, la vida después del dúo, caminos separados, rivalidades inevitables Después de la separación, Demet y Can tomaron caminos separados. Ambos se embarcaron en carreras en solitario, intentando demostrar que podían triunfar por su cuenta. El desafío era enorme, pero la ambición y el talento de ambos artistas estaban fuera de toda duda. Sin embargo, la sombra del dúo siempre estuvo presente. Las comparaciones fueron inevitables. ¿Quién lo hacía mejor? ¿Quién tenía más éxito? ¿Quién era más talentoso? La rivalidad, aunque no siempre explícita, estaba en el aire. Las entrevistas, las declaraciones y las indirectas en las redes sociales alimentaban la polémica. Ambos lanzaron nuevos álbumes y sencillos, realizando giras de conciertos y participando en eventos. Sus fans, divididos entre la lealtad a uno y otro artista, vivieron momentos de tensión y emoción. La competencia entre Demet y Can era inevitable y el público, ávido de novedades y de drama, seguía de cerca cada paso que daban. La prensa y los medios de comunicación, por su parte, se encargaron de avivar el fuego de la rivalidad. Cada lanzamiento, cada entrevista, cada declaración era analizada y comentada con lupa.
Las especulaciones sobre una posible reconciliación eran constantes, pero la promesa de nunca más parecía inquebrantable. Capítulo 6. La promesa, nunca más, una declaración definitiva, ***. Y llegamos al punto central de esta historia, la promesa, nunca más. ¿Qué significaba esto? ¿Qué implicaciones tenía esta frase? ¿Realmente significaba que nunca más volverían a cantar juntos? La promesa nunca más generó un debate encendido. ¿Era una declaración de principios? ¿Una estrategia de marketing para generar expectativa y atraer la atención del público? ¿Una simple rabieta, producto de la frustración y el dolor? Para muchos fans, esta promesa fue un balde de agua fría. Significaba que la esperanza de volver a verlos juntos, de escuchar nuevas canciones del dúo, se desvanecía. Significaba, en cierta medida, un cierre definitivo a un capítulo de sus vidas. La promesa nunca más se convirtió en un mantra, en una sentencia que parecía inamovible. Demet y Can, por su parte, se mantuvieron firmes en su postura, alimentando aún más la incertidumbre y la nostalgia. La separación, lejos de ser olvidada, se convirtió en un tema recurrente, en una herida abierta que recordaba constantemente la ausencia del otro. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de historias, el tiempo es el mejor juez. Capítulo 7. El paso del tiempo curando heridas, cambiando perspectivas ***. Con el paso del tiempo las heridas se van cerrando, las diferencias se suavizan y la perspectiva cambia. Las personas maduran, aprenden de sus errores y a veces las circunstancias cambian. La vida continúa y con ella, las oportunidades de reconciliación y de nuevos comienzos. Demet y Can, por su parte, siguieron sus carreras en solitario, cosechando éxitos y enfrentando nuevos desafíos. Sus vidas tomaron rumbos diferentes, pero el legado del dúo seguía presente en sus corazones y en la memoria de sus fans. La nostalgia, aunque persistente, se mezcló con el cariño y el respeto mutuo. Las canciones del dúo, que alguna vez fueron motivo de conflicto, se convirtieron en un motivo de orgullo y de celebración. Los fans, a su vez, aprendieron a aceptar la separación, entendiendo que la vida de sus ídolos había tomado un nuevo rumbo. Las redes sociales, que en un principio fueron escenario de críticas y comparaciones, se convirtieron en plataformas para el recuerdo y el reconocimiento. Los mensajes de apoyo, los homenajes y las muestras de cariño inundaron las redes, demostrando que el amor por la música de Demet y Can seguía vivo. Capítulo 8. La posibilidad de un reencuentro nunca más. Realmente Y así, a pesar de la promesa nunca más, la posibilidad de una reunión, de un reencuentro siempre permaneció en el aire, como una llama que se resiste a extinguirse. La música, al fin y al cabo, tiene el poder de unir. Tiene el poder de sanar heridas, de perdonar, de superar diferencias y de crear momentos inolvidables. Quizás en un futuro no muy lejano, Demet y Can decidan dejar atrás el pasado, olvidar las disputas y, por el amor a la música y a sus fans, volver a unir sus talentos. Tal vez con el tiempo la promesa nunca más se convierta en una simple anécdota, en una frase que solo sirvió para intensificar el cariño por el dúo. Las razones para una posible reunión son múltiples. El amor por la música la pasión por la música, que fue el motor que impulsó el dúo, podría ser el principal motivo para un reencuentro. El deseo de volver a crear, de compartir el escenario y de deleitar a sus fans con nuevas canciones. La presión de los fans la insistencia de los fans, el clamor popular por un reencuentro podría ser un factor determinante. El cariño y el apoyo incondicional de sus seguidores podrían ser el impulso que necesitan para tomar la decisión. El valor de la amistad la posibilidad de recuperar la amistad, de dejar atrás las diferencias y de volver a compartir momentos inolvidables. El crecimiento personal con el tiempo, las personas cambian, maduran y aprenden a valorar lo que realmente importa. La capacidad de perdonar, de olvidar y de seguir adelante. El legado musical la conciencia del impacto que tuvieron en la música latina y el deseo de seguir escribiendo su historia. Capítulo 9, el legado del dúo, canciones que perduran Lo cierto es que la historia de Demet y Can nos deja una valiosa lección. Nos enseña que el éxito, la fama, el dinero, no lo son todo.
Que las relaciones humanas son complejas, que los egos pueden jugar malas pasadas y que, a veces, es necesario tomar decisiones difíciles para seguir adelante. Pero sobre todo nos enseña el valor de la amistad, del compañerismo y del amor por el arte. Porque al final lo que importa es la música, las canciones que nos emocionaron, las melodías que nos hicieron bailar y los recuerdos que guardamos en nuestros corazones. El legado de The Metican perdura en sus canciones, en los corazones de sus fans y en la historia de la música latina. Sus canciones siguen sonando en las radios, en las plataformas de streaming y en los eventos más importantes. Sus letras siguen siendo recitadas y cantadas por millones de personas en todo el mundo. *** Capítulo 10. Reflexiones finales. ¿Qué aprendimos hoy? ***. Así que, ¿qué aprendimos hoy? Primero que The Metican fueron un dúo explosivo que marcó una época en la música latina. Un dúo que con su talento, energía y carisma, conquistó el mundo y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Segundo que su separación fue un duro golpe para sus fans, pero que el legado de sus canciones sigue vivo. Su música sigue siendo un motivo de alegría, de celebración y de unión para millones de personas en todo el mundo. Tercero. Que la promesa nunca más es algo que aún hoy genera debate y quizás esperanza. El tiempo dirá si The Metican deciden volver a unir sus talentos, pero lo que es seguro es que su música y su legado seguirán vivos por siempre. Cuarto que la historia de The Metican nos enseña el valor de la amistad, del compañerismo y del amor por el arte. Nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles. Pero también nos enseña que al final, lo que importa es la música, las canciones que nos emocionaron y los recuerdos que guardamos en nuestros corazones. Quinto que la perseverancia y la pasión son claves para triunfar en cualquier ámbito de la vida. Que The Metican, a pesar de sus diferencias, lograron alcanzar la cima del éxito gracias a su talento, su trabajo duro y su entrega a su público. Sexto que la vida da muchas vueltas y que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Que la esperanza siempre está presente y que en ocasiones, es necesario dejar atrás el pasado para poder avanzar hacia el futuro. Y por último, pero no menos importante, que la música tiene el poder de unir, de sanar y de trascender fronteras. Que las canciones de The Metican seguirán emocionando, inspirando y acompañando a sus fans por mucho tiempo más. Conclusión. El futuro del dúo, una nueva página en la historia, ***. La historia de The Metican es una de esas que nos hace reflexionar sobre el éxito, la fama, la amistad y el poder de la música. Es una historia con altibajos, con alegrías y tristezas, con momentos de euforia y momentos de silencio. Y aunque el capítulo de El fin del dúo Choque Explosivo se escribió hace tiempo, la posibilidad de un nuevo capítulo, de una nueva página en la historia, siempre permanece abierta. El futuro del dúo es incierto, pero una cosa es segura, el legado de The Metican perdurará para siempre. Sus canciones seguirán siendo escuchadas, sus vídeos musicales seguirán siendo admirados y su nombre seguirá siendo recordado como uno de los más grandes de la música latina. Así que para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este extenso y apasionante viaje. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya hecho reflexionar, que les haya despertado la curiosidad y sobre todo, que les haya recordado el poder de la música. Cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que algún día se reunirán? ¿Cuál es su canción favorita del dúo? ¿Qué recuerdos tienen de ellos? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus anécdotas y sus sentimientos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, la música siempre nos une, incluso cuando las promesas parecen definitivas. Chao.